Comienza Colombiatex de las Américas, que sin lugar a dudas es el evento textil más importante de América Latina. Y por eso hoy nos tomamos un café con Jorge Duque, un café con el vocero nacional de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines. Jorge, ¿qué hombre? Felipe, ¿cómo Bienvenido a está? este café. Caneca. ¿Qué ha habido, Jorge, hombre? Salud, te va? salud. ¿Cómo va Este todo? es un café con, vea. Bien, bien, vamos a Salud. Salud. aprovechar que el café ahora está Está en bonanza. Sí. Hace poquito hablamos con el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia y nos dijo 2024, el mejor año de los últimos 5 años para el sector caficultor del país. Pero el tema hoy no es el café, hoy el tema es el textil, el sector textil. A ver, Caneca. Con el sector textilero siempre habrá muy buen lugar. Con Jorge Duque tendremos mucha tela por cortar. Con una expectativa, Jorge, para este 2025, por lo menos el sector moda, que se soporta en el de confección y por supuesto en los insumos y demás, de un crecimiento que algunos proyectan del 5.8%. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que esa expectativa de crecimiento para este año está por fuera de la realidad o qué? Usted que es el que sabe de eso. Bueno, cuéntenos. no, yo creo que el sector textil tiende a crecer. Sí hay unas medidas reales de protección en el país, pero le voy a dar este número de referencia, 400 toneladas diarias ¿De qué? entran de textiles a Colombia por las plataformas digitales, Temu, todas O estas sea, por lo plataformas. que la gente pide por esas Las plataformas. y entran lo 400 toneladas. diarias. Ah, no, pero eso hace inviable el sector textil colombiano. Exactamente. Entonces, digamos que Y que además entran legales. sí, y que no pagan impuestos. Y entonces cuando vos llegas y decís, venga, voy a traer una camisita, no estás trayendo una camisa realmente, estás trayendo mano de obra, energía, agua, carbón, sal, todos los insumos que hacen que la prenda exista. Los tintes. Todo ese proceso, transporte de carga, todas esas cosas. Y todas estas plataformas lo que le están es haciendo un gran daño a la industria textil en Colombia. Pero contra eso no hay nada que hacer, porque yo creo que esas plataformas no se van a Sí, acabar. Sí, hay que cobrarles impuestos, hay que cobrarles y poder hacer ese arancel que este gobierno nos dio, que es el arancel máximo permitido por la OMC, se le puede aplicar a todas estas importaciones, porque el 86% vienen en triangulación de China por Estados Unidos. Pues ese menudeo, ¿cómo se controla? Porque es que eso es Ese muy, menudeo se muy controla. uno a uno. Sí. Ese menudeo se controla cuando, con una norma que hay que se llama la importación previa, cuando las plataformas descargan aquí que viene un producto, le colocan el arancel. Entonces ellos tienen que declarar cuánto vale en China y aquí se le da el arancel. Entonces a la gente hay que decirle, vea, usted lo compra por 120.000 pesos, pero tiene que pagar un arancel del 40, o sea, otros 45.000, 46.000 pesos. ¿No es cierto? Siguiendo con el hilo de la conversación, porque esto es hablando de textiles, es que anteriormente uno decía, bueno, lo chino es de mala calidad, es ordinario, pero ahora resulta que los chinos se han puesto las pilas y dicen, no, es que también somos capaces de confeccionar prendas de primera calidad. Claro, Y entonces competir, digamos, en costos para un colombiano debe ser bastante complejo. Primero, nosotros, aunque las empresas que hoy siguen avante en el país, pues tienen tecnología de punta, es indudable que la mano de obra pesa en una prenda hasta el 40%. Mano de obra, 40% ya. Y en Colombia, el 40% en Colombia. ¿No es cierto? Nosotros pagamos $500 salario mínimo mensual. ¿Cuánto está en China? Empieza en 270 en algunas regiones y termina en $350. Pero además, allá la energía es más barata, Claro. allá el gobierno te da un drawback, o sea, vos exportás y te devuelve un 12% de lo que exportaste. O sea, que ellos pueden exportar a precio. Y los chinos eran malos antes, hoy tienen tecnología de punta y tienen unas prendas muy buenas. ¿No es cierto? Entonces, competir con eso es difícil y necesitamos que las políticas del gobierno, en principio, pues nos apoyen y ayuden en ese tema. Pero además, hombre, tenemos que entender los colombianos y los antioqueños que es mejor comprar las cosas producidas en nuestro país un poquito más costositas, pero que a mediano y largo plazo le estamos dando comida a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Cuántos no tenemos de amigos que tienen empresas de textiles? Y de confección, ¿no? Y de por confección. supuesto, sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que vienen muchos procesos. Digamos que
este sector no ha venido tan de malas Ujú. en los últimos años, los últimos 2 o 3 años, como los sectores, otros sectores, la construcción, sectores que mueven la economía del país. Nosotros tenemos 1.300.000, 1.400.000 empleados, todo el sector como tal, eso generamos en Colombia. En el país. En el país, y digamos que deberíamos ir hacia arriba, veníamos de 2 millones hacia abajo en los últimos 10 años, venimos perdiendo terreno, pero no a la velocidad que han perdido otros. Hoy el sector, y usted lo dijo hace un ratico, tiene el arancel máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio. ¿Eso ha beneficiado, eso ha cambiado el escenario respecto a los últimos 5 o 10 años? Claro, y te lo voy a explicar. El arancel era el torniquete del soldado que se estaba desangrando. Entonces el sector se estaba desangrando y le pusimos ese torniquete. ¿Qué pasó? Las grandes superficies empezaron a pedir producción en Colombia. Eso nos dio la posibilidad de recuperar un poquito Le prolongó la vida a ese soldado. digamos que le prolongó, pero necesita otras. Una inyección. Usted le para el sangrado y ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a operarlo, a revisar los daños, a coser lo que tiene malo. Aquí lo que necesitamos ese era el torniquete, ahora faltan las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Medidas anticontrabando, poder evitar la triangulación de otros países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, buscar créditos blandos, mirar la chatarrización de la maquinaria para que la gente pueda estar en tecnología de punta, las mismas capacitaciones del SENA que hoy no le enseñan a uno. Usted llega y pide un cortador al SENA y llega un tipo como con una cuchillita a cortar, y eso pasó hace 20 años. Eso ya no es. Máquinas digitales, corte láser. Entonces lo que tiene que entregarle el SENA a una persona, a una empresa, es un muchacho capacitado en 3 o 4 plataformas digitales para manejar maquinaria de última tecnología. Pero si te llega un tipo con una cosita, entonces te toca pagarle a los alemanes o pagarle a los italianos para que le enseñen a ese muchacho en 6 meses poder manejar esta maquinaria. Es que en materia textil los chinos cumplen antojos y esos ojirrasgados aquí abrieron bien los ojos. Completamente los abrieron. Sí, claro, claro. Es que yo he escuchado que en materia de producción, Felipe, Jorge, digamos que a ellos les sale muy barato. No sé si aún se dé esta premisa, pero es que ellos se venían confeccionando en el mar y en el mar no te cobran impuestos, ¿cierto? ¿Cómo hacer que el colombiano haga una producción un poco más suave, digamos, que no le cueste tanto para poder competir? Porque es que entonces sí, ellos se vienen y la mano de obra es más barata. ¿Pero eso es real o es un mito? Es un mito. Pues es real que confeccionan en buques mientras cruzan el Pacífico trayendo No, yo mercancía. creo que eso ya es un mito, pues eso se vio en los trabajos de los que compraban madera y llegaban con las tablas listas o procesadas a China. Pero es que en el sector textil también, y eso hacía que, digamos, que llegaran aquí y dijeran, no, es que eso es muy barato, No. y bien hecho además. No, mire, aquí hay un ejercicio muy fácil. Bangladesh, países africanos donde el salario mínimo al año son $170, al año, $17 al año. Entonces, esos países confeccionan 12 y 14 horas, duermen en la misma fábrica, ¿no es cierto? Comen en la misma fábrica, 14. No salen de la fábrica. Un día al mes descansan, un día al mes, y son felices trabajando, porque esa es la cultura de ellos. No es que los estén explotando, ellos no se sienten explotados. Entonces, eso es que hace mucho más barato, pues, pero además tienen apoyos del gobierno. O sea, es que si yo hago una camiseta de $2 y la puedo vender en 1.95, porque el gobierno me da 12 centavos de dólar de retorno, entonces pues puedo tener una ganancia en ese retorno del 3 o 4%, y eso en gran cantidad, pues eso es un negocio verdad. Hoy la empresa, la manufactura colombiana necesita ser altamente competitiva, y eso se logra, entre otros factores, con tecnología. Nuestros empresarios, usted es uno de ellos, tienen planta, tienen tintorería. ¿La tecnología que hoy estamos usando en Colombia es tecnología de punta o en eso hay rezago? No, muchas empresas estamos con tecnología de punta y hacia allá vamos, porque es que ya la tecnología es asequible en todas partes y nadie se va a comprar una máquina de segunda o tecnología de hace 10 años cuando la máquina nueva hoy vale casi lo mismo. Y hasta con inteligencia artificial. No, y anteriormente había en tintorería, por ejemplo, máquinas que para 1 kilo de color se necesitaban 40 litros de agua. Hoy estamos amigables con el medio ambiente y es por cada kilo de color
4 litros de agua. O sea, que ¿No es cierto? eso ha Entonces, descendido eso ha enormemente. descendido. ¿Y qué pasa? Solo en ese proceso, pues la gente ya no tenía que preparar 4.000 litros de agua, no tenía Ujú. que tener químicos para 4.000, que ya no, sino para 40. Entonces, mire la diferencia que se da en ese ejercicio, entonces sale más barato. La confección, anteriormente habían máquinas que hacían un proceso, hoy hay máquinas que hacen 3 procesos, entonces eran 3 empleadas, ya pasa 1. Este gobierno, el presidente Gustavo Petro, les puso a tope los aranceles, se ha manejado bien con el sector. ¿Es suficiente ese arancel para decir este gobierno ha sido positivo y productivo para nosotros? La relación con el gobierno Petro, de los textileros. El sector textil debe estar agradecido con el gobierno Petro. ¿Por qué? Porque lo miró, le ha dado unos aranceles, le ha permitido, ellos han montado un programa de la economía popular, que es donde en todos los barrios populares están montando sus negocios de confección, el gobierno les está ayudando, les está dando la capacitación, logramos una cosa muy importante que era la licencia previa, y esto es importante porque, por ejemplo, en textiles hace unos años, el año 2019, habíamos importado supuestamente de Ecuador 800 millones de dólares en textiles. Traídos del Ecuador a Colombia, sí. Eso decía la DIAN. Ajá. Pero fuimos a Ecuador a preguntar y ellos no habían exportado sino 40. Ahí entonces, ¿dónde se descuadró la balanza y ahí comercial? Uno de los problemas grandes que tenemos, que es el contrabando, no tanto el contrabando técnico, sino el contrabando abierto, que es, yo diría, el resultado de malas políticas aduaneras del Estado, pero además del lavado de activos, el narcotráfico, que es más fácil vender 2 o 3 camisetas que recoger la plata. Eso es un ejercicio importante. Entonces, digamos que el gobierno ha tratado de apoyarlo, pero le falta mucho camino por recorrer. Hemos estado, y nos atiende, nos recibe el sector textil y han estado prestos a colaborar. ¿Positivos para este año? Sí, el año pasado fue un año donde todo el mundo estuvo muy frenado y pasó una cosa bien interesante. La gente pudo haber vendido más. Las tiendas se quedaron sin ropa el 23 y el 24. Okay. ¿Por qué? Subestimaron un poco. Sí, no, fuimos muy es que cautelosos. El primer semestre no tuvo arranque bueno, entonces fuimos tímidos y fuimos muy pausados. Faltó producción. Y faltó producción. Entonces este año pues hemos visto que uno no puede ser tan tímido, uno tiene que arrojarse un poquito más. Yo creo que hay que seguir trabajando, el gobierno que sea, con el gobierno que haya hay que trabajar, aquí hay que generar empleo. Es lo primero. Segundo, proteger un sector altamente rentable para la economía del país. Es el negocio más barato del mundo para generar empleo. Una máquina de coser, y yo se lo he dicho muchas veces, que vale 2 millones de pesos puede generar 3 empleos directos. Así es. Caneca, ¿algo más de pregunta o musical para cerrar pues con Jorge? Tengo pregunta y tengo algo musical, pero bueno, terminemos con esto que dice así. A ver. Proteger los productores es algo que nunca pasa. Dicen que la ropa sucia se lava mejor en casa. Si tiene pregunta, aproveche que ya vamos a cerrar. Bueno, finalmente, en esta feria, ¿qué se espera? Colombiatex. Sí, mucho movimiento, muchos millones, mucha exportación, mucho negocio. ¿Qué se viene para el sector? Mire, las ferias tienen 2 componentes interesantes. Primero, mirar la nueva tecnología, mirar lo que hay en el mercado. Y esta feria es muy especialista en esta feria es especialista en maquinaria y vamos a encontrar muchos insumos y mucha maquinaria. Jorge, salud. Salud, fue un placer. Un café con, y que este 2025 sea para el sector textil, confección, para el sector moda, por supuesto, un año espectacular. Va a ser un año muy bueno siempre y cuando compren colombiano. Siempre que esa sea la invitación. Que la invitación es compre producto colombiano. Cómprele a las fábricas de Medellín, a las de Bogotá, a las de Cali, Bucaramanga, Cartagena, donde tienen también unos vestidos de baño espectaculares. Entonces, pensemos en lo nuestro, es la invitación. Y segundo, hombre, entendamos que el contrabando es ayudar al narcotráfico, comprar de contrabando es comprarle al narcotraficante. Afectar al productor nacional. Afectar al productor nacional y darle esa práctica a familias en China o en Bangladesh o en África, donde sí los explotan laboralmente. A todos los textileros apoyémoslos con toda. Los productos colombianos nunca pasarán de moda. Un café con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.